Abran su Biblia allí, Hechos capítulo 2. Yo quiero predicar sobre... Hoy es el día de Pentecostés. Pentecostés. Es un día muy especial para nosotros, la iglesia. Aunque algunas iglesias casi se olvida esto. Pentecostés. Yo vengo unos minutos. Capítulo 2. Vamos a ver el versículo 14 hasta el 16 y después entramos detallando. Capítulo 2 es el cumplimiento de una profecía de Joel, capítulo 2. El profeta Joel en el Antiguo Testamento tuvo una profecía que en aquel momento no entendieron, no comprendieron el Antiguo Testamento, porque estas profecías se iban a cumplir bajo la consecución de un nuevo pacto. Dice, entonces Pedro, ese fue el día de Pentecostés, poniéndose en pie con los 11 discípulos apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Estaban en una reunión, eran un pocote judíos que estaban reunidos, que habían venido muchos de prosélitos y muchos habían venido de diferentes partes a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mi palabra, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Profeta Joel. Resulta que ese día sucedió algo extraordinario en aquel lugar. Estaban en Jerusalén. Cristo había resucitado un día que coincidía con la Pascua judía. El día que mataron a Cristo fue un día antes, 3 días antes, un viernes. ¿Sabes que los judíos, el calendario judío no era como el de nosotros, que nosotros dijimos desde las 12 de la noche o 6 de la mañana? No, el día para ellos comenzaba en la tarde, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ese era el primer día. Y así sucesivamente. Entonces, el otro día, y si notamos 24 horas, entonces Cristo fue matado o fue asesinado antes de las 6 de la tarde del día viernes, ese es el primer día. Y al comenzar a las 6 de la tarde del viernes, que era para llegar al día sábado, era el segundo día. Porque algunas veces se confunde la gente. ¿Dónde están los 3 días? Y después, a las 6 de la tarde del día sábado, hasta las 6 del otro día, es el tercer día. Repito, Cristo fue crucificado a las 3 de la tarde. Dice que expiró. Del día viernes, que era el día que comenzaba el día jueves a las 6 hasta las 6 de la tarde del día viernes. Ese fue el primer día. Después el segundo día comenzaba el 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día viernes, el segundo día. Y el tercer día era de las 6 de la tarde del día sábado hasta el día. Entonces ahí hay 3 días. Porque ahí dice, no, Cristo no fueron 3 días. Entonces hay gente que se confunde con eso, pero de acá lo es. Y un día, que era el día de la Pascua, Cristo fue asesinado, matado en la cruz. Y expiró como a las 3 de la tarde. Y Cristo, en la mañanita del día tercero, que era el día domingo, resucitó. Hubo la resurrección. Entonces ese día fueron unas mujeres a ungir el cuerpo del maestro, y cuando llegaron,
el Señor, los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces Cristo resucitó. Coincidió el día de la Pascua, y ese día de la Pascua era, los judíos celebraban la salida de Egipto, y que habían matado las ofrendas y las cosas, la sangre en el dintel, todo eso, una serie de cosas que se dieron. Entonces el Cordero Pascual fue matado esa noche, y entonces el Cordero Pascual de Dios, Jesucristo, fue resucitó esa noche. Entonces, esa es, el día de Pentecostés es la segunda fiesta, porque los judíos tienen tres fiestas grandes, además de otras, pero otras fiestas. El día del Pascual, del Cordero Pascual, que se celebra en los días de marzo-abril, siempre cae marzo-abril. Después viene la segunda fiesta, que se llama la fiesta de la primicia o de la siega, que se cumple siempre en mayo-junio, siempre cae, mayo-junio. Y la tercera fiesta grande es la fiesta de los tabernáculos, que se celebra siempre septiembre-octubre. Son las tres grandes fiestas judías. Entonces, 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla de semana, ahí usted lo puede buscar en Levítico capítulo 23, 15, Deuteronomio 16, 19, pero no lo vamos a leer. Entonces, se tomó el nombre de Pentecostés debido a que se celebraba el día 50 a partir de la mecida de la gavilla, de la fiesta de la paz. 50 días. Cristo resucita, aparece 40 días ministrándole a los discípulos, preparándolos, y le dijo que después que se reunieran en Jerusalén, capítulo 1 de Hechos, versículo 8, hasta que viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, y iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se le llama, como dije, fiesta de la siega o día de la primicia. Entonces podemos hablar con muchas cosas a través de muchos textos, pero yo no quiero detenerme ahí. Se suspendía todo trabajo y había una solemne convocación. Ahora, ¿qué pasó ese día? O sea, después que Cristo asciende a los cielos, a los 40 días de haber resucitado, desde que 40 siempre son determinativos, 40 años en el desierto, 40 días Moisés en el monte, exactamente 40 días Cristo. Entonces Cristo asciende a los cielos y le da esa promesa, esa palabra, que fueran a Jerusalén y iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos, iban a ser llenos del Espíritu Santo. 40 días, 10 días después, que se cumplían los 50 días, después que Cristo ascendió al cielo, que aquellos varones estaban preocupados, porque ellos tenían su vista pensando y le preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en estos tiempos? Ellos no veían más allá, pero Dios tenía una cosa mucho más allá. Dios le dijo a ellos, no preocupéis vosotros por los tiempos y las sazones, porque el Padre en su sola potestad tiene eso. En esta palabra, hay muchas cosas más interesantes que Dios le iba a mostrar e iba a hacer para que ellos se preocuparan de esas cosas. Entonces, dice la palabra, mas esto fue lo dicho por el profeta. ¿Qué le dijo el profeta Joel en el capítulo 2? Que después ustedes lo pueden buscar. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué fue lo que ellos vieron? En los versículos anteriores, al versículo 14, dice que se derramó el Espíritu Santo sobre los hermanos que estaban reunidos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa era la señal
comenzaron a hablar en otras lenguas, distintas lenguas. Algunas lenguas que alguna gente que venían de diferentes partes entendieron, comprendieron, sabían y decían, ¿cómo es posible que esta gente que no sabe hablar ese idioma y están hablando? Habían lenguas humanas y lenguas angelicales, o sea, lenguas que mucha gente que no era de ningún idioma en la tierra y muchos idiomas en la tierra puede ser que. Y entonces, como la gente se movía, a veces nos movemos, ¿verdad? Cuando a veces tenemos, a veces comenzamos a veces aquí yo me sostengo para no moverme mucho, para que no vean al pastor moviéndose y comiencen a mover porque el pastor se esté moviendo. No, moverse si el Espíritu Santo lo hace mover. Yo a veces me sostengo, pero cuando yo estoy solo orando, ahí verá que el Espíritu Santo me mueve. Déjalo que se mueva y déjalo. Comenzaron a moverse y dijeron, oh, esta gente es tan ebria, esta gente son unos borrachos. Porque cuando vi esa unción del Espíritu Santo, yo me acuerdo cuando la primera vez que yo hablé en lengua, en la iglesia, fue una noche en la iglesia de Catia, Gato Negro, ya, estaba yo. Y una noche que fui con unos hermanos Maracay y regresamos, yo estaba estudiando. Y dijimos, vamos a orar. Como a las 9 de la noche llegué, con 9:30 más o menos, vamos a orar. Y me acuerdo que éramos como 10 o 12. Algunos ya están con el Señor y otro vive. Y fuimos a orar. Y en esa noche sentí, una unción pero tremenda cuando comencé a hablar. Porque yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero hablar en lengua. Yo quiero que tú me llenes de tu espíritu y hablar en lengua. Yo estaba en esa y dije, este año no puede pasar. Y no pasó. Y esa noche cuando yo recibí, mire, era un fuego tan tremendo. Llegó un momento que yo decía, Señor, ya basta, no aguanto más, Señor, ya. Porque era una unción tremenda. Cuando usted se mete en esa unción del Espíritu Santo, es tremendo. Entonces, eso pasó ese día. Entonces, me supongo los hermanos el día de Pentecostés que, se movían como unos borrachos para allá y para acá, y el otro se movía, y comenzaban a hablar en otras lenguas y otras cosas, y la gente que estaba allá, que era mucha gente que había venido a celebrar las fiestas de Pentecostés, estaban horrorizados porque, oye, ¿qué esta gente? ¿Cómo habla esta gente? ¿Cómo hablan esta gente esos idiomas? Eso fue la señal del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso el día de Pentecostés es un día muy especial. Hay iglesias evangélicas que ya ni se acuerdan del día de Pentecostés, pero saben que algunas iglesias, incluso católicas, incluso luteranas, anglicanas, que son del ramo evangélico, ortodoxas, se acuerdan. Y a mí casi, a veces, como la fecha cambia, casi se me ha olvidado, pero me acuerdo que alguien me escribió, celebremos el domingo, el día de Pentecostés. Oye, porque yo siempre todos los domingos me acuerdo del día de Pentecostés, y los días de Pentecostés yo le ministro esta palabra, porque es un día muy especial, que tenemos la iglesia que acordarla, que es los 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Jesucristo. 50 días, Pentecostés significa 50 días, 50º día de Pentecostés. Ahora, ese día pasó cosas tremendas. ¿Qué pasó? Ese día dice la Biblia que nació la iglesia. ¿Sabe cuándo nació la iglesia? En el día de Pentecostés. Ahí fue que nació la iglesia. La iglesia no existía todavía. Todavía los discípulos andaban con la mentalidad judía. Los 12 y los que estaban ahí alrededor de Jesucristo, ellos pensaban que eran los únicos. Pero Dios tenía un propósito. Y la iglesia nace, asamblea, como se llama, asamblea llamado de afuera para adentro, nace precisamente el día de Pentecostés. Téngalo eso en memoria. El día de Pentecostés nace la iglesia del Señor. Ese día. Porque ese día estaban ahí. ¿Y saben cuándo se entregaron ese día? Como 3,000 personas se entregaron ese día. Tremendo, y después se entregaron más, después que comenzaron a predicar y se entregaron. Pero ese día la iglesia inauguró con más de 3,000 personas que se convirtieron al Señor. ¿El día? ¿Cuál día? ¿Cuál día? Pentecostés. Se nació ese día. Eso fue lo primero que pasó ese día.
Segundo, ese día fue derramado el Espíritu Santo, versículo 17. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y cuando se dice sobre toda carne, sobre las personas no son. Se dice, hermano, y quiero decir que este derramamiento del Espíritu Santo, algunos exégetas y teólogos bíblicos dicen que se va a repetir en un tiempo. Antes de que el Señor se lleve a su iglesia, se va a repetir. Va a haber un derramamiento tremendo del Espíritu Santo. Yo he visto un derramamiento muy particular, pero esa vez va a ser un derramamiento más general. Yo he visto un derramamiento que los niños comienzan a hablar en lengua, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Niños comienzan a hablar en lengua. Hay niños que han hablado en lengua. Tremendo. Porque es el Espíritu Santo, Él es el que tiene el control y dueño de lo que nosotros tenemos que manifestar o tenemos que hacer. Ahora, pasaron varias cosas en esa promesa. Versículo 17 dice, vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, vuestros hijos profetizarán. Estamos llamados a que nuestros hijos profeticen. Y vuestros hijos vean visiones. El día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo se encontró con esa prerrogativa. Nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, está llamado a profetizar y está llamado a ver visiones del Espíritu, por el Espíritu. Si te consagras, si buscas al Señor, si te llenas de la presencia del Espíritu Santo, vas a ver visiones. Veremos jóvenes viendo visiones. Pastor, yo vi esta visión, vamos a hacer esto, vamos a hacer allá, porque el Espíritu Santo me mostró esto. Muchacho, no puede decir, no, es que yo soy joven y soy débil. Déjala la debilidad a otro. Por eso Juan dice, os escribo vosotros jóvenes porque soy débil. Así dice Juan. No, soy fuerte, jóvenes, son fuertes. Levanten la mano los jóvenes que son fuertes acá. Aleluya. No voy a decir, es que yo soy fuerte, pero a veces me entra el miedo. Juan dice, aquí vosotros jóvenes porque soy fuerte. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al diablo, al maligno. Aleluya. Los jóvenes del nuevo pacto son fuertes. Ven visiones y verán visiones y profetizarán. Aleluya. Otra cosa que denota la palabra, lo conseguimos en el versículo 17, dice también, y vuestros ancianos soñarán. ¿Sabe por qué soñarán sueños? Porque los sueños es para la madurez. Los jóvenes a veces no son muy maduros, los jóvenes a veces son, tú sabes, yo cuando era jovencito era impetuoso y tal cosa, pero después que uno ya uno tiene edad, no viejo, sino edad, uno ahora comienza a meditar las cosas, comienza a pensar más. El anciano comienza a pensar más, el joven a veces no comienza. Yo me acuerdo que yo a veces con los amigos del liceo, digamos, vamos a bañar en esta parte, y nos metíamos en diques como de 40 metros cuadrados de profundidad de agua, y me bañaba, pero más tranquilo. Ahora sí me meto, si me empujan. Porque ahora uno piensa más. Con 40 metros de abajo, un bicho,
¿Y si me da un calambre? Uno comienza a pensar. Uno es más maduro. La madurez. Y por eso, cuando tenemos sueños, lo analizamos. No nos damos de bruces. En cambio, los muchachos sí se van de bruces. Por eso dice, los ancianos soñarán sueños. Gisela, yo gozaba con Gisela, Lisela, la mamá de Ezequielito, y pues, que ella, que cuando estábamos en Junín que hacíamos vigilia, ella nunca iba. Y yo le decía, Lisela, ¿por qué tú vienes a la vigilia? No, es que la Biblia dice que los ancianos soñaran sueños, es para dormir, no es para hacer vigilia. Bien. Pero lo cierto es que los ancianos soñarán. Soñamos, llénate de sueños, hermano. Y cuéntaselo al pastor. Mire, pastor, tuve un sueño a esto, de que teníamos un local en tal lugar y que Dios nos iba a bendecir con muchos dólares y que Dios nos iba a dar y que Dios íbamos a salvar muchas almas, que íbamos a conseguir alma por aquí, alma por allá, que el Señor iba a bendecir las finanzas y estas cosas. Sueños, sueña. A veces soñamos hasta despiertos y a veces sueño despierto, con los ojos abridos. Soñamos y vemos, miramos allá. Los ancianos, yo no sé cuántos son, no voy a decir ancianos, viejos, ¿cuántos son viejos acá? Hay algunos que están. No, aunque la palabra anciano suena más bonita, anciano. ¿Cuántos son ancianos? Aquí me están diciendo que los pensionados somos los viejos y ancianos. Pero soñaremos sueños. Mire, yo no sé por qué ahora, que después de cierta edad, en la noche yo tengo como 3 sueños. Digo, Señor, ponme sueños tú, a veces sueños raros. He tenido sueños raros, sueños que a mí no me imagino esta cosa. Y le digo al Señor, yo quiero que soñar, pero que sea dirigida por tu espíritu. Le he estado diciendo al Señor, porque uno sueña, caen. Mire, y me despierta, los sueños me despiertan. Cuando sueña, pues, me despierto. Y después me voy a dormir y me voy a soñar. Y me voy a despertar. A veces me despierto como 2 o 3 veces a la noche. Y en cada sueño, en cada dormida es sueño. Yo no sé usted, pero a mí me está pasando. Entonces le estaba diciendo al Señor, Señor, que mis sueños sean sueños inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, le digo eso al Señor. Ok, otra cosa. Dice en el versículo 18, y de cierto sobre mi siervo en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Entonces dice que sobre los siervos se derramará el Espíritu Santo, y sobre los siervos, cuando habla de los siervos ahí, habla de ministerios y dones, de ministros, siervos, porque no, ya está hablando en forma muy particular. Y entonces en el capítulo 1 Corintios 12 y 14, ahí habla sobre los dones espirituales, sobre el ministerio, los 5 ministerios, y en Efesios, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay como 28 dones espirituales. Habla de los 9 en una parte, pero en Romanos capítulo 2 y 13 habla sobre una cantidad de dones. Sobre los siervos dice que profetizarán palabra, es la manifestación de los dones. Usted tiene que revisar qué don se manifiesta en usted. En algunos pueden manifestarse varios dones. En algunos, varios.
espirituales o administrativos de servicio. Hay dones de espirituales, dones administrativos y dones de servicio. Y los ministerios, ya saben, yo estoy convencido de que Dios me llamó a ser pastor. Porque yo cuando dirigía, andaba con muchachos, con jóvenes, por ahí recorriendo a nivel nacional, me decía, tú tienes corazón de pastor. Y decía, yo. Eso me parecía algo tan grande, algo que yo no podía, porque yo era un muchacho líder por allá, con mucha fuerza, con mucho vigor, recorriendo a Venezuela y fundando iglesias. Fundé varias iglesias en el país, antes del Nuevo Pacto. Y me decían eso. Y en verdad que yo tenía un corazón de pastor. Tengo un corazón de pastor. Porque no todo el mundo tiene. Hay gente que quiere ser pastor, pero no tiene corazón de pastor. Y hay gente que son apóstoles. Y hay gente que son evangelistas. Que Dios lo usa como evangelista. Y hay otros que Dios lo usa como profeta. Y hay otros que Dios lo usa como maestro en la enseñanza, en la predicación de la palabra. Aunque muchas veces el pastor a veces es maestro también. Hace la veces de maestro. Yo hice veces de apostolado, pero yo no soy apóstol. Y hay gente hoy que todo el mundo quiere ser apóstol porque tienen la idea, y se lo digo a la iglesia, que el pastor es mayor que todos los. No, eso es falso. El pastor es tan igual que cualquier ministerio. Pero hay esa corriente que son apóstoles. Y ahora un muchacho por ahí medio tienen un grupito que soy el apóstol fulano de tal. Imagínate usted que yo un día venga aquí a la iglesia. Yo soy el apóstol Nelson Sevilla, así que todos se echan un poquito allá porque yo soy el que tengo el control y el dominio. Ay Dios, dijo alguien por ahí. No, yo soy pastor, tengo corazón de pastor. Me acuesto con corazón de pastor, me levanto con corazón de pastor y camino con corazón de pastor. Y quiero estar con mis ovejas. Yo quiero oler a ovejas. Derramaré mi espíritu sobre mi sierva o siervo. Así que revísese usted cuál es su ministerio, cuáles dones tienes. De aquí van a salir muchos pastores. Han salido pastores. Han salido pastores. De aquí salió Carlos Espinosa, ¿sí? Salió Braulio, pastor. Salió Lady, Roger, Mariela, Mano Tanilao. Bueno, puedo contar mucho más. Junior, Rafael Yaraure, que fue uno que fue el primerito. Marixa por allá en Camuri Grande. Javier ratificó su ministerio de profeta aquí. Richard. Bueno, y podemos nombrar. Seguir nombrando. Y los que están por ahí, que están. Algo dice, pichones de pastor. No, pastor. Sí, aquí hay movimiento de muchos pastores que van a salir. Pastoras y pastores. Están ahí. Preparándose para eso, llamado, no porque el pastorado no es una cosa que se asuma porque alguien me dijo que yo soy pastor, no, ese es un llamado del Señor, es un llamado, y sé que van a salir mucho más a pastorear, a estar al frente. Otra cosa que sucedió el día de Pentecostés, versículo 19, y daré prodigio arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Habrá señales. Señales. Cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, se produjeron cosas de autoridad de la iglesia. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando estaban allá, que Pedro le comenzó a comunicar, dice que lo que atares en el cielo será atado, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Prodigio, milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios todavía hace milagros a través de los creyentes. El que crea, al que crea, todo es posible. Dios hace prodigio. Solamente lo que tiene que creer.
Aleluya. Oh, aleluya. Le estoy creyendo a Dios que Dios va a hacer un milagro con nosotros con el local. Le estoy creyendo. Estos días me dieron una noticia y me dio una paz. Cuando me dieron la noticia. Y no veo los números. Veo al Señor de los números. Porque el Señor de prodigio, la obra del Señor, la obra del nuevo pacto no es de Nelson Sevilla, no, están equivocados los que piensan así. La obra del nuevo pacto es del Señor Jesucristo, el verbo de vida, el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, lo máximo de Jesucristo. Dios hace prodigios y milagros. Dice el versículo 20. Aleluya. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando, por eso dije una buena noticia. Y antes que esto se convierta en oscuridad el sol, la luna en sangre, Dios va a levantar a su pueblo. Y Dios nos está preparando para eso. Te está preparando para eso. Para levantarnos. Y cuando levante para vivir con Él. Porque estar con Él es lo mejor. Estamos seguros en Él. Y por eso Dios nos prepara, por eso el Espíritu Santo, por eso dice la Biblia, algunos creen, y que yo soy uno de los que creo, que antes de que el Señor venga a levantar a su iglesia, va a haber un derramamiento general en toda la tierra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lo va a ver. Yo creo eso. ¿Para qué lo va a ver? Porque el propósito de Dios de esa experiencia, lo conseguimos en el versículo 21. Y todo aquel, después de ese derramamiento, porque hay un derramamiento de 3,000 y ahora multiplique por 3,000 por millones, de lo que vamos a ser salvos. Porque hay gente por allí que dice, los que van a ser salvos son poquitos. Yo creo que los que vamos a ser salvos vamos a ser muchos. Muchos y muchos. Porque hay gente que se va a convertir cuando haya ese derramamiento glorioso del Espíritu Santo y después el Señor nos lleva. Pedro quería que el Señor estuviera con él allá en el monte de la transfiguración. Señor, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramaditas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y nos quedemos aquí. Oye, Pedrito, estás aspirando demasiado. El Señor dijo, no, todavía hay mucha gente que están allá abajo. Primero que estaban los 9 discípulos y otros que no estaban allá. Y los demás que serán salvos por las predicaciones de ustedes. El derramamiento del Espíritu Santo va a ser de una manera estruendosa que va a conmover los cimientos de la tierra. Algunos dicen, no, la tierra va para mar en peor, porque sí, ¿verdad? Pero Señor, en lo malo, en lo peor, el Señor llega y hace un auto. Y hace un momento de espera, regocijado y gozado, para yo llevármelo, para que después pase, porque después que nosotros nos vayamos con el Señor va a comenzar de nuevo a trabajar con los judíos, con Israel, 7 años,
Y 3 años y medio va a ser que el anticristo va a engañar a los israelitas y va a ser un convenio de paz. Pero después de 3 años y medio va a ser una persecución horrible. Y después Dios en ese tiempo va a apartar 144,000 israelitas, judíos, para predicar el evangelio. Y va a haber un gran avivamiento con los 144,000, porque muchas naciones, muchos pueblos se convertirán al Dios de gloria para Jesucristo. Porque el Señor quiere que todo aquel que le invoque sea salvo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero queremos, y termino con esto, novopactanos, queremos que Pentecostés se haga una realidad en la vida del nuevo pacto, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Pídale al Señor, Señor, derrama tu espíritu sobre mi vida, derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, derrama tu espíritu, y haz lo que tú tienes que hacer en nuestra vida, y Dios lo va a hacer. Al que puede creer, todo le es posible. Todo está en la mano de Dios. No en la mano del pastor ni de los líderes de la iglesia, en la mano del Espíritu Santo, porque la obra es del Señor, de Jesús. Amén. Dicen amén. ¿Está conteste? ¿Puedes pedir al Señor que lo haga? ¿Puedes pedir al Señor que derrame su Espíritu sobre ti? Pídeselo. Y el Señor da, sin cobrar nadie, al Espíritu Santo su derramamiento de una manera especial. Y dile al Señor, ¿cuáles son mis dones, Señor? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son ministerios o dones? ¿Cuáles, Señor? Y el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Póngase de pie.